Buenas tardes, profe. A ver, ahora sí les vuelvo a grabar y esperamos, faltan dos de sus compañeros, creo. Oye, falta alguien nomás. Entonces les voy a compartir, déjenme ver dónde está este PDF. Mm, Ya, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Están viendo el PDF, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, creo que tenemos justo una pregunta para cada uno. En la primera, que dice, ¿cuál es la explicación más probable para la presencia de 3 especies diferentes de pinzones en las Islas Galápagos? Sergio, ¿qué pusiste? Sí, se me escuchó bien. Sí, Sí. Si no me equivoco, nosotros pusimos. Déjame ver cuál pusimos, perdón, más es que se me acaba de cerrar el. no te preocupes. ¿Te colgaste? No, aquí estoy, ya. Ya, La B. la B. ¿Por qué? Ay, porque dentro del video vimos que una población pequeña de una especie de aves migró a las islas y evolucionó en las 13 especies que hoy en día están allí. Ya, o sea, a partir de un solo evento de dispersión desde la Tierra, ¿no es cierto? Llegó una especie que ocupó distintos nichos, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre, cuál me dijiste? La B. La B. ¿Cuál es la diferencia entre la B y la D? Que una nos da en una época específica de Charles Darwin y la Ujú. otra es en un tiempo general. Es en una escala de tiempo más grande, ¿no es cierto? Ajá, Es a la cual ocurren los procesos evolutivos. Charles Darwin estuvo ahí solamente como en un momento puntual en el tiempo, ¿no es cierto? Ya. correcto. Para la segunda, Iwo. Los picos de las diferentes especies de pinzones tienen formas y tamaños variados. Estas diferencias en la estructura de los picos son evidencia de qué. Em, espérame, profe.
que diferentes especies de pinzones adaptándose a diferentes ambientes a través de muchas generaciones. O sea, ¿cuál me dices? La pr- La A. Ya. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguien piensa algo diferente? Todos están de acuerdo, es la A. Sí. Ok. La número 3, Ariana. Solo hay una Ariana, ¿no es cierto? Sí. Tienes el árbol filogenético, ¿no es cierto? Sí. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es una interpretación correcta del árbol que está en la figura? Eh, cuando nosotros pusimos la C, la de todos los pinzones de las Galápagos están relacionados más estrechamente entre ellos que con las especies del continente. ¿Están de acuerdo todos con esa respuesta? Sí. Ya, ¿y por qué me pueden decir eso? ¿Tienen una idea de por qué es esa respuesta? Porque solo fue una especie la que voló hacia las Islas Galápagos. Y de esa especie salieron las otras 3 especies diferentes. Ya, o sea, eso básicamente es lo que vimos en el video. Yo les voy a explicar aquí una cosita adicional. Esto que ustedes ven aquí es un árbol filogenético, ¿ya? Los árboles filogenéticos, cuando toman en cuenta, como quien dice, la suma de todos los caracteres que les hacen similares o diferentes a las especies, hacen que las ramas que conforman el árbol tengan largos diferentes. ¿Ya? Entonces, cuando se toma en cuenta este grado de similitud que tienen las ramas, ¿no es cierto? Las ramas son como un poco más largas o como un poco más cortitas, ¿ya? Entonces, de todas maneras, ¿no es cierto? Las ramas que les unen a los pinzones de las Islas Galápagos son ramas mucho más cortas que justamente la rama, ¿no es cierto?, que hace que sean diferentes de los pinzones del continente. Ya, esto se calcula un montón. O sea, lo que pasa es que para sacar los árboles filogenéticos, uno a veces compila matrices de datos súper grandes y uno puede combinar ahí datos moleculares, donde justamente, por ejemplo, cada nucleótido que conforma el ADN cuenta como un carácter. Entonces, mientras más genes uno secuencie, y estos genes sean más grandes, ¿no es cierto?, se muestran mayores pares de bases del ADN. Se puede combinar esto con caracteres morfológicos, con caracteres anatómicos, se puede incluir comportamiento, todo en una sola matriz así grandísima, ¿ya? Y entonces se mete esto en unos programas específicos para justamente hacer filogenias de árboles filogenéticos y se sacan distintos árboles, ¿ya? Y por lo general uno lo que hace es escoger la solución más simple, porque en filogenia hay un principio que se llama el principio de la parsimonia. El principio de la parsimonia te dice que la solución más sencilla es probablemente la más correcta, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este principio, ¿no es cierto? Si con todos los datos que tú metiste a tu matriz, sacaste árboles que son muy complejos y hay relaciones que son muy difíciles de explicar, es como que tú vas desechando árboles, ¿ya? Entonces te quedas con el que esté como más limpio y más simple, donde no tengas tantos nudos sin resolver. Cada uno de estos puntos de donde divergen las ramas les llamamos nudos, ¿ya? Y aquí, como pueden ver ustedes, estos nudos están más o menos resueltos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el pinzón pequeño terrestre y el pinzón
mediano terrestre están emparentados, o sea, forman una pareja. Y este nudo de acá forma una pareja con el grande terrestre. Y todo este clado, este grupo de acá, forma una pareja con este clado de acá. A veces cuando no hay resolución, nosotros no vemos esto como si fuera una peinilla, porque si se dan cuenta, esto es como una peinillita, ¿no es cierto? Como un rastrillo. Cuando no hay resolución, lo que vemos es un árbol que parece una como hoja de palmera. O sea, aquí está mi mano. Y es como que esto fuera el nudo y del mismo nudo salen varias ramas. ¿Ya? Entonces se hace como un abanico. Cuando hay como un abanico en un árbol, todas las ramas, por ejemplo, deberían converger aquí o tendríamos, por ejemplo, estas 3 ramas colapsadas en un solo punto. Entonces, de este punto saldrían 3 líneas del mismo tamaño hacia estas 3 especies, ¿ya? Este árbol de aquí probablemente es el árbol más resuelto, más simple que ellos consiguieron con su análisis y probablemente entonces estas son las relaciones que existen entre los distintos pinzones. Más o menos así se interpreta a rasgos súper simples un árbol filogenético, ¿ya? La cuarta pregunta dice, ¿cuáles datos experimentales mostrados en la película proveen la mejor evidencia de que el pinzón de cactus y el pinzón terrestre mediano de Dafne mayor son especies distintas? Eliana. Dígame, profe. La pregunta 4. ¿Qué pusieron ahí ustedes? Pusimos la B. Los pinzones de cactus y pinzones terrestres medianos machos solamente intentaron aparearse con hembras de su propia especie. ¿Los demás están de acuerdo con esa respuesta? ¿Por qué? Romina, ¿por qué asientes y dices que sí está correcto? Porque en el video salía que hicieron un experimento en el que se apareaban solo con los de su misma especie y no con los de otra. Ya, y esto tiene un poquito de relación con lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuál era la definición de especie? Patricia, ¿te acuerdas? Entre sueños. Habíamos quedado que una especie, ¿no es cierto?, es un conjunto de individuos que tienen la capacidad de aparearse y dejar descendencia fértil, ¿no es cierto? Entonces, un poquito esto está relacionado con eso, ¿no es cierto? Significa que los pinzones hembras y machos que son de diferentes especies no van a buscar aparearse, ¿no es cierto?, con pinzones de otras especies, al menos con éxito, ¿no? Ya. ¿Cuál pudo haber sido otra posible respuesta aquí? Felipe. Se murió. De los dos, es que hay dos. Ay, cierto, ya, bueno, entonces tú, Felipe Rosas. Bueno, yo he visto que en este caso, por lo que igualmente en una, o sea, en todo el documento después había una pregunta que refería exactamente a lo que era el apareamiento y todo eso. Nosotros habíamos escogido más bien por el tipo por, como es, por la respuesta D, que se refería a las hembras de pinzón terrestre mediano y de pinzón de cactus tienen diferentes marcas y color de plumaje. Esto dadas las características físicas y fisiológicas que presentaban y que al ser distintas obviamente las distingue como diferentes especies que obviamente no se pueden cruzar. Ya, sí, potencialmente. O sea, justamente lo que pasa es que no me acuerdo si esto hablé con ustedes o no, pero en las aves, por ejemplo, hay una cosa súper importante que se llama dimorfismo sexual. ¿Ya? Eso quiere decir que los individuos masculinos y femeninos, el fenotipo, la parte de afuera, se ve súper diferente, ¿ya?
Esto es sobre todo mucho más notorio, por ejemplo, en las aves del paraíso. ¿Alguna vez vieron la serie de Planet Earth? De Planeta Tierra, ¿no han visto? Hay un capítulo súper bonito que habla sobre las aves del paraíso, que son unas aves súper locas que viven, no me acuerdo si es en la Polinesia o en Papua Nueva Guinea, en todo ese conjunto chiquito de islas, ¿no? Y los aves del paraíso tienen un dimorfismo dimorfismo sexual súper marcado. Y en este caso, todas las hembras son súper parecidas, pero los machos son bien distintos. Y son distintos desde el punto de vista morfológico, pero también desde el punto de vista comportamental, porque las aves del paraíso se caracterizan por hacer unas danzas medio locas, o sea, se invierten un montón de recursos, así como ustedes cuando salen así a perrear para buscar a las chicas, ¿ya? Entonces, las aves del paraíso en eso es súper, súper loco porque empiezan, por ejemplo, en algunas especies, incluso arreglando el terreno, es como que preparan el escenario, ¿ya? Limpian todo, quitan todas las basuritas, acomodan las hojas alrededor, preparan el escenario y con el canto se dedican a llamarles a las hembras y cuando las hembras llegan, lo que hacen es así unos bailes súper, súper locos, así bien estrafalarios porque tienen unos plumajes bien bonitos. Ya les voy a dejar por ahí el enlace de YouTube para que algún rato que estén así bien aburridos se pongan a ver, pero es bonito porque son unos pájaros que se han especializado un montón justamente en este tema de comportamiento reproductivo y tienen unas danzas así súper locas. Entonces, en el caso de los pinzones, el dimorfismo foliar, el foliar, es que en las plantas también pasa, ya, las plantas también tienen dimorfismo foliar. Por ejemplo, en los helechos, las que tienen las esporas son unas hojas especiales que a veces, por ejemplo, tienen otros colores, pero tienen otra función, básicamente. Pero en los animales, el dimorfismo sexual, en este caso, en los pinzones no es tan marcado, pero por ejemplo, sí han visto los curiquingues, ¿no es cierto? Los caracaras. Los individuos machos se parecen bastante, o sea, todos son más llamativos, las hembras son como más cafecitas, menos llamativas también, ¿ya? Y en los pinzones pasa más o menos lo mismo, pero sí hay características que les van distinguiendo, ¿ya? Entonces, probablemente también se podía pensar en una respuesta así, ¿ya? Ana Paula, la pregunta 5. Dice que te imaginas que te encuentras estudiando una población de pinzones en una isla y has observado que muchas de las características físicas de las aves, entre ellas mediste la longitud de las alas, ¿ya? Y ves que para el 80% de todos los individuos que has medido no hay diferencias significativas en la longitud del ala izquierda y del ala derecha, o sea que son simétricos. Pero hay un 20% de aves donde las alas son asimétricas, ¿ya? Y esto es un carácter que se conserva de generación en generación, ¿ya? Entonces, por ahí de pronto una rara tormenta de viento azota la isla durante 5 días y después vuelves a medir las alas de las aves que sí sobrevivieron a la tormenta. Entonces, el 85% de las aves con alas simétricas sobrevivió y de las que tenían las alas asimétricas, solo el 5% sobrevivió. ¿Cuál es la hipótesis para explicar esto? Ya, nosotras pensamos que a medida que las alas son simétricas, las aves tienen como que más probabilidades de sobrevivir, ya que si tienen las alas del mismo tamaño van a tener mayor estabilidad al volar, porque en las tormentas como que hay vientos fuertes y todo y necesitan maniobrar con eso. Pero en cambio con las aves con alas asimétricas tienden a ser inestables por la fuerza de las tormentas. O sea, si una ala es más larga va a ser más pesada. No, Si quisieran, ¿con quién trabajaste? con Romina. Con Romina, ya. Si quisieras, normalmente uno cuando formula una hipótesis, la hipótesis ya tiene la estructura de una frase completamente estructurada, se bien estructurada. Entonces, ¿cuál sería tu hipótesis? Que a medida que las alas son simétricas, existe mayor estabilidad para poder volar y sobrevivir a la tormenta. Ya, o sea,
La simetría de las alas garantiza la supervivencia de las aves porque les da mayor estabilidad. Sí. Ya. Romina, si estas tormentas comienzan a hacerse más comunes por cambios en el clima, ¿qué esperarías ver a lo largo del tiempo en la simetría de las alas de la población? Nosotras pusimos que a lo mejor se adaptan o la descendencia van a tener las alas más alargadas para que puedan volar durante las tormentas y por eso buscar refugio y todo lo demás. Eso pusimos. Las alas más alargadas, ¿están de acuerdo todos? A su vez se adaptan a las tormentas. Ya, pero ¿alargadas? ¿O alguien puso algo diferente? No, profe, en mi grupo no pusimos alargadas, sino más bien únicamente simétricas. Ya, entonces, ¿qué pasa con los individuos con las alas asimétricas? ¿Cómo se llama eso? Simetría. O sea, algo No. así. Por selección natural. Ya, ¿quién dijo eso? Aquí, Sergio. Ya, entonces, ¿qué va a hacer la selección natural con los individuos de alas asimétricas? Espérenme un ratito ya, no sean malitos, tengo una llamada que sí es medio urgente que tengo que contestar. Hasta eso piénsale. Ya, perdón, es que esto del regreso a presencial para los profes sí es un caos cuando tenemos hijos chiquitos. Ya, a ver, entonces, Sergio, ¿qué va a hacer la selección natural con los individuos de alas asimétricas? Casi digo algo, casi me salió una frase que quise decir. Los va a ir, no destruyendo, no,
va a ir matando a todos los que nos vayan sobreviviendo. A la Ya, ley del más ¿cómo fuerte. se llama ese proceso de asesinato selectivo? Tiene un nombre específico. Adaptación. No. Supervivencia del más Los apto. que, ¿cómo? Supervivencia del más apto. Eso pasa con los que sí sobreviven. Entonces, en este caso, la selección natural va a promover la supervivencia de los más aptos, que serían los individuos que tienen las alas simétricas. ¿Qué pasa con los que no van a sobrevivir? ¿Qué pasa con los de alas asimétricas? ¿Qué les va a pasar? Es una palabra que está de moda un montón. Se habla bastante. Piensen un poquito qué es lo que han oído cuando oyen hablar del cambio climático. ¿Qué va a pasar con todos los seres vivos? Se extinguen. Exacto, muchas gracias. O sea, por selección natural, los individuos de alas asimétricas van a terminar extinguiéndose, ¿no es cierto? Básicamente no están adaptados para estas nuevas condiciones, ¿no es cierto? Si las tormentas aumentan por el cambio climático, que de hecho es uno de... O sea, el cambio climático, los cambios ambientales globales son cambios que han existido a lo largo de la escala evolutiva de la Tierra siempre, ¿no? Hemos pasado por periodos de glaciación, por periodos de calentamiento, glaciación, calentamiento, pero justamente en la época actual que estamos viviendo, de hecho ya se le ha propuesto un nombre muy asociado a los seres humanos, se llama el antropoceno, ¿ya? Justamente se le ha dado este nombre porque el factor más grande de cambio en la Tierra ahorita somos los seres humanos. Las actividades humanas son las que están provocando una gran cantidad de cambios ambientales a todo nivel. O sea, nosotros no solamente somos causantes directa o indirectamente de un aceleramiento en el cambio climático, porque sí ha habido periodos naturales de calentamiento, pero nosotros lo que hacemos es acelerar eso mediante la emisión de gases, mediante un sinnúmero de cosas que hacemos gracias a nuestro avanzado cerebro, por ponerlo de una manera irónica. ¿Ya? Pero también nosotros somos culpables del cambio de uso del suelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros para poder producir, para tener más tierra agrícola, más tierras agrícolas, ¿no es cierto? Nos hemos deshecho de un montón de ecosistemas naturales, a veces en nuestro propio detrimento. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que antes de la pandemia hubo un deslave así en la avenida occidental, se llenó de lodo, todo en una lluvia? ¿Ya? Eso pasa porque justamente hemos deforestado las laderas. La vegetación sirve justamente para contener el suelo. Cuando la vegetación está en buenas condiciones y hay demasiadas lluvias, el suelo, claro, tiende a convertirse en lodo, pero mientras más vegetación haya, las raíces ayudan a que la tierra, el suelo no se licúe, ¿ya? Y no hayan estos aluviones. Pero si destruimos la vegetación, entonces el suelo está como más desprotegido y termina pasando lo que pasó esa vez, ¿no es cierto? Más allá del desborde también o sea, el desborde de las alcantarillas, el desborde de los sumideros porque hubo un exceso de precipitaciones, toda esa agua que empezó ya a acumularse, ¿no es cierto?, licuó el suelo y bajó así como lodo. Ya, entonces, con el cambio climático, no solamente nosotros hacemos cambios, ¿no es cierto?, así en el cambio de uso de la tierra, pero también esto genera consecuencias súper graves a una escala mucho más grande. Yo no sé si ustedes se acuerdan de sus clases del colegio, cómo se generan las corrientes marinas. ¿Por qué se originan las corrientes marinas? ¿No se acuerdan? Las corrientes marinas se generan por diferencias en la temperatura del agua, ¿ya? Porque el agua a distintas temperaturas tiene distinta densidad, ¿no es cierto? Entonces, como el agua a distintas temperaturas tiene distinta densidad, se van generando corrientes en los océanos y básicamente las corrientes de los océanos son las que generan los distintos climas que tenemos en la actualidad. Por eso es que en la zona intertropical, la zona que está entre los trópicos, ¿no es cierto? Tenemos un clima mucho más benevolente, más agradable,
tenemos solamente estación seca y lluviosa comparado a las zonas más de latitudes más extremas, en donde hay una estacionalidad más marcada, ¿no es cierto? Donde tenemos invierno, primavera, verano, otoño. Pero si las corrientes marinas empiezan a cambiar por el deshielo de los polos, cambia la temperatura del agua, cambian las orientaciones, ¿no es cierto?, de las corrientes marinas y por ende va a cambiar el clima en un montón de zonas. ¿Ya? Entonces, eso hace que, por ejemplo, eventos extremos como las temperaturas que son propias de la zona intertropical vayan ocurriendo más a menudo o menos a menudo. Aquí, por ejemplo, en los Andes también se plantea que va a haber eventos extremos, o sea, heladas más extremas, olas de calor más extremas. Los fuegos, por ejemplo, son fuegos, en algunos lugares el fuego es parte de la dinámica natural de los ecosistemas, ¿ya? Pero nosotros introducimos factores adicionales que terminan, como quien dice, haciendo más frecuentes los incendios, y por eso hay esos incendios loquísimos como los que hubo en la Amazonía justo antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Ustedes deben haber estado en el colegio en un tercer curso por ahí, cuando se quemó media Amazonía, ¿ya? En esa época muchos de los fuegos fueron ocasionados no de manera natural y espontánea por tormentas, pero fueron causados por el ser humano que busca degradar los ecosistemas para introducir agricultura. Pasa lo mismo en California, por ejemplo, o en Australia. Los fuegos son naturales, es parte de la dinámica. En el páramo también el fuego es parte de la dinámica, pero nosotros a veces hacemos estos fuegos intencionalmente. Entonces, una serie de eventos van a incrementar la frecuencia y entonces las especies, como en este caso las aves, terminan extinguiéndose porque no logran adaptarse lo suficientemente rápido a estos cambios, ¿ya? Vamos a la pregunta 6 porque ya me desvié un montón. Gabriel Pulupa, ¿estás por ahí? La pregunta 6 te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describen las poblaciones aisladas geográficamente? De todos los 5 postulados que tienes, incluyendo las opciones que tienes en el postulado 5, ¿cuál escogieron ustedes? Nosotros escogimos la A, Ya, ¿por qué? porque solo el enunciado que dice las dos poblaciones viven en las islas diferentes es la que se relaciona con las poblaciones aisladas geográficamente. Ya, la que da una dimensión espacial de Ajá. aislamiento, ¿no es cierto? Porque en la segunda tenemos un aislamiento de tipo temporal, ¿no es cierto? La una tiene una reproducción en una estación y la otra en otra, ¿no es cierto? En la 3, ¿qué tipo de aislamiento tenemos, Romina? Profe, ¿puede repetirme, por favor? Se lo entrecortó. Ya, en la pregunta 6, ¿qué tipo de aislamiento tienes en el enunciado 3? Alguien que le ayude, Ariana. La de las pinzones. ¿O a qué se refiere con? En tu pregunta 6, ya dijo tu compañero cuál era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Que era la primera. ¿Qué tipo de aislamiento tienes en el enunciado 3 que hace que no sea correcto? Está diciendo solo una población específica. En cambio, la de... No entiendo la pregunta, profe, la verdad. ¿Quién está seguro de la respuesta aquí? Para no seguir pescando. Josué, tú sabes por qué la 3 es incorrecta. Porque hace referencia a que en alguna zona hay una especie que come tal cosa y en otra zona hay una especie que come otra cosa. Ya, o sea, tienes una diferenciación en cuanto al tipo de alimento, ¿no es cierto? Que tendría diferencias más bien en el tipo de pico que desarrollan, ¿no es cierto? Ya. Felipe C. ¿Qué eras? ¿Castillo o Cárdenas? No me acuerdo qué eras. Ya, la 7. ¿Cuál de las siguientes observaciones proporciona evidencia de que probablemente ambas poblaciones experimentan aislamiento reproductivo y hay poco o ningún intercambio
genético entre ellas. Tienes que leer las 5 opciones y escoger la correcta. ¿Cuál pusieron ustedes? A ver, le leo todo, ¿no? Sí, a ver. Yeah. La primera es, las dos poblaciones viven en islas diferentes. Una población se reproduce a finales de la primavera y la otra se reproduce a finales del verano. Y una población consume mayormente semillas pequeñas y suaves y la otra mayormente semillas grandes y duras. Después está, los machos de una población tienen un canto diferente al de los machos de otra población y las hembras de las dos poblaciones se ven iguales. Ya. ¿Cuál pensarías tú que es el postulado correcto? O sea, nosotros pusimos con mi grupo pusimos la C. La C de las 5. Sí, la que dice los enunciados 1, 2 y 3. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, ya. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Ya. La diferencia entre la C y la D es que la C incluye el aislamiento geográfico. ¿Ya? ¿Cuál me dijeron que pusieron como correcta, la C o la D? La C. La C, la que incluye el aislamiento geográfico, ya. ¿Por qué? O sea, porque ahí dice mismo la pregunta de que hay poco ningún intercambio genético. Entonces, lo más obvio sería que ni se toparan por el distanciamiento que hay entre las especies. Después está que el tiempo el periodo de apareamiento puede ser diferente. Entonces, cuando algunos tienen celo, una especie está en celo y la otra no va a estar, entonces no se pueden reproducir. Ya. Y la 4 es porque ahí en el video decía que el canto de una especie era muy diferente a otra y por eso también influye mucho con quién se reproducían los pisones vivos. Ya. O sea, la respuesta para mí era un poquito más sencilla a lo que yo te estaba preguntando. O sea, el evento primario que genera la radiación de los pinzones es el aislamiento geográfico, ¿no es cierto? Una vez que se da este aislamiento geográfico, las especies, ¿no es cierto?, en las islas distintas empiezan a experimentar estos procesos de diferenciación que terminan en especies distintas que tienen un aislamiento reproductivo, ¿no es cierto? Y es el hecho de este espaciamiento geográfico el que define que no haya intercambio genético entre ellas, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta en efecto era la C. Vamos con la 8. ¿Cómo probaron los Grant su hipótesis de que las diferencias en los cantos de las aves pueden evitar que las diferentes especies de pinzones se apareen unas con otras? Patricia, ¿qué pusieron ustedes ahí? Seleccionamos la respuesta D. Ellos reproducían el canto del pinzón terrestre mediano para machos de pinzón terrestre mediano en un altavoz para ver si respondían y después reprodujeron el canto del pinzón de cactus para machos de pinzón de cactus para ver si respondían. Ya, ¿están de acuerdo todos con esa respuesta? Creo que es mejor la C que da, profe, porque en el video decía que la especie, o sea, ambas especies debían estar presentes y en el enunciado C dice eso de ambas especies se encontraban presentes. Ya, o sea, en este caso, ¿no es cierto? Son dos especies que no tienen aislamiento geográfico, sí están presentes en un mismo lugar. Entonces, para justamente probar que el canto, ¿no es cierto?, también puede ser utilizado como un diferenciador entre las dos especies, quiere decir que estas coexisten, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo también hubiera escogido la C. La 9 dice, escoge la evidencia presentada en la película que explica tu respuesta a la pregunta 8. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Ivo? Entonces, de acuerdo.
a eso. Creo que es la A, profe. Ya, que solamente se van a acercar, ¿no es cierto?, cuando escuchan el canto que corresponde a su propia especie, ¿ya? ¿Quién no ha hablado desde hace un ratito? Felipe Rosas. La figura 1 muestra el tamaño de 200 picos terrestres medianos de Dafne mayor, ya antes de la sequía. Entonces, contéstame la pregunta A. ¿Qué puedes decir tú acerca de la distribución de las medias del tamaño en esta muestra de 200 pinzones? Bueno, como primero habíamos dicho que las medidas extremas, es decir, aquellos pinzones que tienen o picos muy pequeños o picos muy grandes, no tenían, o sea, no eran como que mayormente reconocidos y eran más bien una minoría para toda la muestra. Y Ya. también habíamos mencionado que hay como un promedio de la mayoría entre los picos de 8.8 y 9.8 milímetros. Ya, o sea, hubo una selección como súper fuerte hacia un cierto rango, ¿no es cierto?, de tamaño Ajá. en este periodo, ya. Ariana, ¿cuál es el tamaño del pico más común en ese año? La B. 8.8, ¿no? Ese es el más común. ¿Y cuál es el intervalo del tamaño de pico en este grupo de pinzones terrestres medianos? De 7.3 a 11.3. ¿Al 11 estás segura? Perdón, 10.8. Sí, porque no tienes casi individuos, ¿no es Sí. cierto?, de 11.3. Sí, de hecho, no. Ya. Entonces dice, en la siguiente figura, en la 11, ¿no es cierto?, tenemos nosotros la misma figura, pero en negro está el número de individuos que sí lograron sobrevivir a la sequía. O sea, en gris está el número total de individuos, pero no todos ellos pudieron sobrevivir a la sequía, solamente unos pocos. Entonces, la pregunta A, aproximadamente qué porcentaje de las aves con el tamaño de pico más común en 76, o sea, lo que ustedes respondieron arriba, sobrevivió a la sequía. ¿Quién no ha contestado? Ana Paula. Ya, aquí nosotras hicimos como que una regla de 3, diciendo Ya. que si es que las 50 aves son el 100%, le aproximamos más o menos de 2 a 3 aves que son las que sobrevivieron. Luego hicimos la regla de 3 y nos dio aproximadamente un 6% de aves. Ya. ¿Quién tiene un dato diferente ahí? Profe, nuestro grupo hizo diferente. Pusimos que la cantidad de aves era 48 y también que las otras eran solo 2. Entonces nos sale que es un... Uy, te cortaste. ¿Nos sale que es qué? Profe, yo hice igual con los mismos datos de mi compañera y nos salió el porcentaje de 6.25 ¿Tú con quién hiciste? con Ariana. Con Ariana, ya. Ustedes tienen la barrita del 8.8 que no llega realmente al 50, ¿no es cierto? Yo creo que esto debe ser, esto es más o menos 1 centímetro, esto es un 48 por ahí, ¿ya? Es que creo que cuando se señalaba el gráfico, ahí salían los datos específicos de cuántas aves existían en cada barrita. Cuando pinchas en el gráfico, Ajá, entonces ahí decía 48 aves y decía que solo eran 2. ya, 48 y 2, ¿eso te da 6%? 6.25. Ya, yo hubiera dicho que eso fue el 48, el 10% es 4.8. Por eso les digo. Bueno. Ok. Compara el grupo original de pinzones terrestres medianos barras grises con los sobrevivientes. ¿Qué observaciones se pueden hacer utilizando los datos del gráfico? Tomando en cuenta tanto el número de aves como las características del pico. Eliana, que te vas y vuelves.
Hola, profe, perdón, se me fue el internet. No te preocupes. ¿Qué contestarías tú ahí en la B? Perdón, profe, no escuché nada desde que estábamos respondiendo la de lo que salía 6%. Ya, Felipe Rosas, contéstame tú mejor para no tener que repetir. Ya, pues. En esa... Ay, perdón, se me quedó. Ya, bueno, en esa habíamos escogido que él, bueno, básicamente que los pinzones con picos más grandes al promedio tenían como una mayor población de sobrevivientes, como Ya. primero. Y Los, como, bueno, ya sí. y también habíamos tenido que igualmente que en este caso una vez más, así como en el primer gráfico, los casos que son extremos, es decir, los picos que tienen, las aves que tienen o picos muy grandes o muy pequeños seguían siendo una minoría con respecto a la media de datos. Ya, o sea, yo estoy de acuerdo con tu primera parte de la respuesta, porque si nos fijamos en las aves que tienen, por ejemplo, un pico súper grande como estas que tienen 10.3, ¿no es cierto? Eh, Aquí los individuos que sobreviven son casi, diría yo, el 45%, es como la mitad, ¿ya? Entonces tienen como una mayor probabilidad de sobrevivir. A pesar de que el número de individuos no es tan grande, porcentualmente el número de sobrevivientes es mayor. Eso quiere decir que de alguna manera, a pesar de que en un principio no están tan abundantes, logran sobrevivir mejor, ¿no es cierto? Entonces, el pico grande ayuda a que las aves de alguna manera hayan podido sobrevivir a una sequía, ¿ya? ¿Por qué creen que esto puede haber pasado, Ariana? Ahora sí no te hemos oído a tiempo. En la B, No, en la C. en la C. ¿Qué ventaja les da el pico grande a los pinzones? ¿De qué se alimentan? Ahora, en las sequías tuvieron una ventaja muy grande debido a que ellos se alimentaban de animales de la tierra. ¿De qué? Sin embargo, de la tierra, de los animalitos que estaban en la tierra. ¿De qué se alimentan los pinzones que tienen el pico grande, Patricia? Te veo ahí. De semillas más grandes. Ya. ¿Se acuerdan ustedes así de sus clases de biología básica? ¿Qué son las semillas? ¿Qué tipo de estructura es? Gabriel. De donde nace una planta prácticamente. Ya, o sea, las semillas son las estructuras que le sirven a las plantas, ¿no es cierto?, para germinar y reproducirse. O sea, cuando en la planta hay fecundación, se producen las semillas son dispersadas y las plantitas dejan descendencia, ¿no es cierto? Y para que esto sea posible, las semillas tienen que garantizar, o sea, la semilla es la estructura. Dentro de la semilla está el embrión y junto al embrión hay un montón de tejido nutritivo, ¿ya? Junto al tejido nutritivo también adentro de la semilla guarda, además de nutrientes, una cantidad de agua para que el embrión pueda sobrevivir. Entonces, probablemente si los pajaritos, ¿no es cierto?, en una sequía se alimentan de semillas, no solamente obtienen nutrientes, pero también pueden obtener un poco de agua de la alimentación, ¿no es cierto? Como nosotros, no es lo mismo pegarnos una naranja que comernos una cucharada de pinol, ¿no es cierto? Entonces, es más o menos el mismo principio. Entonces, en la semilla hay los nutrientes y el agua suficiente como para que los pajaritos puedan sobrevivir a pesar de que no hay agua en el ambiente. ¿Ya? Y la 12, que creo que ya nos estamos acercando al final. La figura 3 representa los tamaños de los descendientes de los picos de los pinzones que sobrevivieron a esta sequía del 77, ¿ya? Y entonces esta figura nos muestra el tamaño ya de la descendencia de los que lograron vivir, ¿ya? ¿Qué pueden ver ustedes aquí?
En la Romina, la pregunta A. Identifica y describe las similitudes y diferencias entre estos pinzones con los de la primera figura. Esa es la A. Ya, profe, lo que nosotros pusimos fue, ¿estamos en la 10 o en la 11, profe? Estamos en la 12. Ya, entonces tienes que comparar entre esta figura 3 y la figura 1, que es esta de acá. ¿Les ves iguales o ves diferencias? Nosotras vimos diferencias, la verdad. Ya, Vimos ¿cuál? que en la figura 1 el pico de los pinzones llegaba hasta los 10,8 milímetros, mientras que la de los descendientes se alargó, llegando a medir 11,3. Ya, ¿qué más bien? Otra es el tamaño del pico de las aves más numerosas también aumentó de 8,8 milímetros a 9,8. Ya, Y en ambas gráficas vimos también que a mayor longitud del pico, una similitud, había menor cantidad de aves. ya. O sea, hay pocos individuos que tienen menor longitud, pero también hay una diferencia súper grande y es que los individuos que tenían los picos más cortos cada vez son menos frecuentes, son menos abundantes, ¿no es cierto? Esos han ido disminuyendo. Entonces, eso quiere decir que la sequía fue como una presión selectiva para ir justamente eliminando a los pinzones con los picos más pequeños. ¿Ya? Se movió la media, o sea, ahora hay un mayor número de individuos, ¿no es cierto?, que tienen el pico más grande. Antes, esta era la categoría, ¿no es cierto?, con un número mayor de individuos. La categoría de individuos con un pico más grande es la que tiene el número más elevado de individuos, ¿no es cierto? Y estas categorías de picos bien chiquititos tienen ahora sí un número de descendientes mucho menor. ¿Ya? Entonces la sequía, en este caso, la palabra técnica es que es una presión selectiva y entonces básicamente en Felipe C., ¿qué pondrías en la 13? Explica el cambio observado en las características del pico utilizando estos términos que tienes aquí abajo: competencia, supervivencia y herencia. Nosotros pusimos la competencia que las aves viven a diario en la isla para conseguir comida las ha llevado a un proceso de supervivencia donde solo el más apto es capaz de conseguir el alimento suficiente para sobrevivir, y este a su vez es capaz de dejar una herencia que mantenga sus características y pueda prevalecer. Ya, ¿alguien tiene alguna frase un poquito diferente o todas van más o menos por el mismo camino? Todas están más o menos iguales. Sí, ¿no? Sí. Ya. Listo, chicos. Entonces, con esto hemos terminado esta práctica, ¿ya? Ahí habían unos asustados a los que se les dañó el PDF, pero como todos hicimos el ejercicio y hicimos ahorita la retroalimentación, no es necesario que me entreguen, ¿ya? Básicamente un poco, lo que vamos a ir haciendo a lo largo del semestre, les aviso, es que, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes trabajen, hagan los ejercicios, reflexionen, contesten. Hay trabajos que les voy a calificar y hay trabajos que no les voy a calificar, pero ustedes de antemano no van a saber cuándo el trabajo es calificado y cuánto no, porque si les digo que no va a ser calificado, no van a hacer nada, ¿ya? Va a ser más o menos como una pequeña ruleta rusa, ¿ya? Entonces, es así, o sea, ahorita acabamos de participar todos, así, hicieron sus reflexiones todos, por ahí se asustaron unos pocos, pero pudieron contestar las preguntas, ¿no es cierto? A pesar de que se les borró el documento, ¿no es cierto? Y espero que hayan retenido algo de lo que se les borró. Entonces, conmigo un poco funcionamos así, o sea, yo no me baso tanto en notas, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Obviamente tenemos las evaluaciones, que eso sí es importante, pero para estos ejercicios que hacemos en los laboratorios, que hacemos también las dinámicas que hacemos a veces en clases, lo que me importa es que participen. Entonces, a veces sí les voy a calificar para que siempre estén así como pilas, pero a veces no, ¿ya?
Listo, chicos. Ahora sí les dejo para que descansen porque mañana nos vemos 3 horas. Me hicieron esta pregunta, no me acuerdo quiénes fueron, Anaí y Ariana fueron las que me hicieron esta pregunta sobre cómo van a hacer mañana, que tienen práctica. ¿Quién me preguntó eso? Fui yo, profe. Ay, perdón, qué bestia. Ya. Sí, mañana ustedes conmigo tienen clases virtuales. Entonces, asegúrense de atormentarle a su coordinador de nivel o a su tutor de nivel para saber cómo van a hacer si es que tienen que asistir a práctica presencial después de mi clase. Si es que pueden estar en un aula en el edificio de química, porque ahí sí hay wifi para mi clase, o si es que pueden tener a su disponibilidad un aula del centro de cómputo desde donde se puedan conectar. Igual en el campus, verán, al edificio de química ya conocieron o todavía ni siquiera han asomado por la universidad. Ya. Pero antes de eso, una duda. ¿Sabe quién es nuestro tutor? Lo que pasa es que el día sábado teníamos reunión y no hay nada, o sea, en la clase no hay nada. No hay nombre. Verán, tengo que decirles una cosa, voy a parar de grabar la clase ya.